¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. ¿Y qué es lo que vamos a tratar hoy día? Hoy día lo que vamos a tratar es la evaluación en triaje de la hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde vamos a hacer la valoración del paciente si requiere o no atención en la urgencia médica? Pero, ¿qué es triaje? Esta pregunta uno siempre se suele realizar. ¿Qué es triaje? Y acá la Real Academia de la Lengua nos define como una acción y efecto de triar. Vale decir, escoger, separar y seleccionar. En este caso, tendríamos que escoger, evaluar, separar, seleccionar al paciente que necesite una atención en la urgencia, ¿no? Entonces, ese concepto vamos a transmitirlo en esta siguiente diapositiva. Triaje hospitalario entonces es la clasificación, esto debemos de tener siempre en cuenta, clasificación de los pacientes según el tipo y gravedad de su dolencia o lesión. ¿Para qué? Para establecer un orden adecuado y el lugar en que deban ser atendidos. Más todavía si nosotros estamos atendiendo en urgencias y emergencias. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que saber en primera instancia para hacer un triaje del paciente hipertenso? Tener la definición de hipertensión arterial. Esta se va a establecer en base a la categoría, en base a cuánto mide la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Cómo se va a medir? Bueno, en la clínica, o sea, en la evaluación clínica que realiza el médico en la consulta externa, por ejemplo, o en urgencias, en una clínica privada, en un centro asistencial, la presión arterial, cuando sobrepase más o igual de 140 sistólica sobre 90 diastólica, después de dos tomas separadas, mínimamente son dos tomas, se debe estar llegando al diagnóstico de hipertensión arterial. Pero también hay más formas de evaluar y llegar al diagnóstico y en base a esta definición decir que el paciente es hipertenso. Y esto es la automedida domiciliaria de la presión arterial. Hay cierta diferencia. Cuando se suele medir en el domicilio con esta técnica, vamos a visualizar que la presión arterial sistólica, el punto de quiebre es de 135 en la sistólica y en la diastólica de 85. Y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Esta es una técnica de evaluación para el paciente que está con dudas sobre hipertensión arterial y esta se puede realizar también en forma ambulatoria y tiene la ventaja de que se puede medir los periodos diurnos, los periodos nocturnos y establecer un promedio y una media de esas 24 horas que está con el dispositivo del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y los puntos de corte van a estar asociados en la sistólica diurna de 135 y en la diastólica de 85, en los periodos nocturnos donde debe haber una disminución fisiológica de la presión, ¿ya? El punto de corte sería 120 en la sistólica y en la diastólica de 70 y la media no debe de pasar de 130 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica de 80 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la definición de hipertensión arterial mediante estas tres formas de hacer la evaluación y el diagnóstico correspondientes. Ahora bien, ¿qué más debemos de evaluar? Debemos de clasificar a la hipertensión arterial. Y esta va a depender también, esta clasificación, en base a varios motivos. Uno, la categoría. Dos, la presión arterial sistólica y la diastólica, y vamos a hacer una clasificación. Acá yo he hecho el corte específico hasta cuando podemos decir que es una presión normal alta. Entonces, en esta clasificación hay óptima con los valores correspondientes, ya no los voy a mencionar,
normal, también con los valores y los rangos correspondientes, y normal alta con sus valoraciones correspondientes también. A partir de ahí vamos a poder definir, ¿ya?, una hipertensión de grado 1 con los valores que también están presentes en la diapositiva, hipertensión de grado 2 e hipertensión de grado 3. Evidentemente, cuando nosotros hacemos el triaje en la urgencia, debemos hacer todas estas valoraciones, ¿no?, con sus valores correspondientes. Y por último, la hipertensión sistólica aislada, que tiene una característica especial. Debe estar la sistólica en más de 140 y la diastólica debe estar en menos de 90. Esa es una hipertensión arterial sistólica aislada. Generalmente en los adultos mayores se suele visualizar con mayor frecuencia esta categoría. Cuando tengamos entonces un paciente con una hipertensión grado 3, debemos estar teniendo mucha atención, porque estos pacientes pueden estar necesitando la evaluación presta para que no progrese su patología a problemas mayores. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es establecer algunas pautas para definir en el triaje si vamos a atender al paciente en consulta externa, en la urgencia misma, en un tópico de observación o incluso en trauma shock. Así que también existen algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta. Por ejemplo, la presión arterial, los síntomas que presenta el paciente, el examen en sí. ¿Qué es lo que podríamos brindarle al paciente desde el punto de vista terapéutico y el plan de acción para de acá a cuánto tiempo seguir haciendo la evaluación y las valoraciones correspondientes? Entonces, continuamos con este triaje. Hablaremos simplemente de una presión alta cuando esté en un grado de hipertensión arterial, grado 3 de la hipertensión arterial, y que presente síntomas que no sean muy característicos de una enfermedad grave. Cefalea podría ser, ansiedad, o incluso el paciente puede estar asintomático. La diferencia se comienza a establecer cuando, igualmente, hablemos de una hipertensión del tipo urgencia, cuando también esté en una hipertensión de grado 3, algo semejante a la anterior, pero acá ya van a existir algunos síntomas de alarma, como por ejemplo la cefalea va a ser algo más severa. En algunos casos va a comenzar a existir disnea, compromiso, ¿ya?, que suele afectarse cuando existe un problema a nivel pulmonar como consecuencia de la falla del ventrículo izquierdo fundamentalmente, y presencia de edema, que puede ser edema sistémico o puede ser edema localizado, como es la congestión pulmonar. Entonces, ahí ya hay diferencia. En esta literatura que he encontrado, la emergencia hipertensiva nos comenta que debe estar usualmente teniendo unas presiones mayores de 220 sobre 140. A esto, de todas maneras, le vamos a llamar una emergencia hipertensiva. Sin embargo, hay muchos pacientes que con valores menores a este hacen una emergencia hipertensiva. ¿Y cuál va a ser la diferencia entonces entre urgencia y emergencia hipertensiva? Desde el punto de vista de los síntomas, el paciente con una emergencia hipertensiva va a tener disnea severa, relacionada a daño de órgano blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que como consecuencia de que ese corazón no puede estar eyectando de forma adecuada la sangre, retrógradamente va a generarse una congestión pulmonar. De la misma forma, este corazón va a sufrir, de tal manera que se puede encontrar daño de órgano blanco a nivel cardíaco. Por eso vamos a encontrar dolor a nivel del pecho, retroesternal, precordialgia. También puede existir nicturia, o sea, un aumento de la diuresis a nivel nocturno como consecuencia de que existen problemas a ese nivel. Hay una disminución de la perfusión renal que va a generar pues este tipo de respuestas.
Si existe una afección a nivel neurológico, vamos a tener pacientes con disartria, por ejemplo, debilidad muscular o incluso algún tipo de disminución de la movilidad en alguno de los hemicuerpos, que sería un síntoma de focalización conjuntamente con la conciencia alterada. Entonces, la emergencia hipertensiva está asociada a daño de órgano blanco, se llama. Blanco. Acá te lo pongo. Entonces, los síntomas van a diferenciar entre la urgencia y la emergencia. En el examen, cuando tenga mi paciente con presión alta y no tenga los síntomas que hemos detallado, vamos a confirmar de que no haya daño de órgano blanco. Y además de ello, este paciente no va a tener una enfermedad cardiovascular evidente que ponga en peligro la vida de este mismo, de tal forma que vamos a poder actuar en mayor tiempo con menos rigurosidad en cuanto a las evaluaciones. Eso sí, siempre teniendo presente que podría progresar el cuadro si es que no se trata de forma adecuada. Mientras que en la urgencia, en el examen, pese a que no hay daño de órgano blanco, no hay daño agudo en órgano blanco, existe ya enfermedad cardiovascular presente, pero felizmente está estable. ¿Qué quiere decir que existe enfermedad cardiovascular presente? Que probablemente ya exista un aumento de la tensión arterial que esté condicionando dificultad para, por ejemplo, la eyección del volumen, existan problemas en cuanto a la diuresis, existan problemas a nivel pulmonar. Y mientras que en la emergencia hipertensiva el daño de órgano blanco va a ser evidente. Si suele dañar a nivel neurológico, vamos a tener un paciente con encefalopatía de diferentes grados, edema pulmonar, tal como ya habíamos comentado, insuficiencia renal, algún problema de enfermedad cerebrovascular que puede ser isquémica o hemorrágica, y la isquemia cardíaca que podría progresar a un infarto de miocardio. Entonces, cuando se hace la evaluación física de estos pacientes, se debe de encontrar evidencias para poder hacer la valoración y el triaje correspondiente. Desde el punto de vista terapéutico, ¿qué doy en un paciente que solamente está con la presión alta? Acá en la primera columna, tenemos que observarlo 1 a 3 horas para ver si mejora el cuadro, disminuye la presión arterial y se le podría estar dando de alta incluso. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? La mayoría de los pacientes que tienen presión alta o es porque ya son hipertensos y dejaron de tomar su tratamiento, reanudar la medicación o iniciar la medicación. Eso es lo que se tendría que hacer en los pacientes con presión alta sin sintomatología correspondiente. Ahora bien, si ya están tomando un antihipertensivo y pese a ello se le encuentra con la presión alta, lo que se tendría que hacer es aumentar la dosis del fármaco o agregar algún otro medicamento antihipertensivo para controlar la presión arterial en estos pacientes. Por otro lado, en la urgencia médica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar mayor tiempo al paciente, entre 3 y 6 horas, de repente hasta 24 horas incluso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que bajar la presión con fármacos por vía oral, pero de acción corta. Y se tiene que estar haciendo una valoración para establecer y controlar acá, control de la presión arterial. Además de ello, ajustar la terapia actual si es que ya está recibiendo tratamiento. Lo importante de una urgencia hipertensiva, o sea, todo este rubro de acá, es que se puede controlar la presión en un día más o menos en 24 horas. Evidentemente teniendo en cuenta el riesgo de progresión o agravamiento del cuadro. Mientras que en una emergencia hipertensiva, lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir la presión arterial,
ya, de la mejor forma posible. Tengo que solicitar análisis de todas maneras. ¿Por qué? Porque estoy dándome cuenta que existe daño de órgano blanco. Entonces es importante ello. ¿Cómo doy el tratamiento? En base a una línea endovenosa. ¿Para qué? Para disminuir la presión arterial. ¿Cuánto? Lo importante es que no se disminuya más del 30% de la presión con el que se está encontrando, para evitar mayores inconvenientes y para que este tratamiento sea eficaz y no genere más problemas incluso. Y evidentemente tenemos que vigilar la presión arterial cada 30 minutos, ya luego cada 1 hora y dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. El plan de tratamiento. ¿Qué hacemos con el plan de tratamiento? Acá nos dice que inicie terapia en urgencias. En el plan de tratamiento, en mi paciente con presión arterial elevada, tengo que hacerle una evaluación a las 24 horas o hasta el tercer día incluso. ¿Para qué? Para que se pueda definir de una vez el tratamiento permanente. Ahora, en mi paciente con una urgencia hipertensiva, tengo que hacer una evaluación y seguimiento para poder estabilizar en menos de 24 horas. Entonces, ese es el plan que se debe de tener con un paciente que está con una urgencia hipertensiva. Y en una emergencia hipertensiva, tengo que atenderlo en una unidad especializada. Puede ser trauma shock, puede pasar a unidad de cuidados intensivos incluso. Se debe de tratar el objetivo inicial de la presión arterial. O sea, ¿y cuál es el objetivo inicial? Disminuir 30%, de nuevo vamos a poner acá, el 30% ¿ya? De la presión base con la que había ingresado. Y evidentemente seguir haciendo estudios adicionales. Entonces, esta es la diferencia entre una presión alta, una urgencia y una emergencia hipertensiva. Ahora, para poder agregarle algún detalle a esta exposición, la terapia de rescate en una urgencia, o sea, aquella atención que se debe de realizar en nuestros pacientes y estabilizar en 24 horas, ¿qué es lo que se debe de hacer? En una urgencia, entonces, esto ya lo hemos visto, ¿qué es lo que tendríamos que definir? Dar un tratamiento. Este tratamiento es por vía oral. Tal como ya habíamos comentado, podemos utilizar un IECA de tiempo de acción corto como el captopril. También podría utilizarse el propranolol, siempre teniendo en cuenta una restricción en la insuficiencia cardíaca descompensada, por ejemplo. Podríamos utilizar la clonidina, la hidralazina y metildopa. De todas estas, la que mucho más se utiliza es evidentemente esta que está en primer lugar, que es el captopril. Esto en la urgencia. Ahora vamos a hacer ya el comentario de la terapia de rescate en la emergencia. Ya habíamos visto ya, en la emergencia la terapia de rescate se debe de disminuir la presión arterial dentro de la primera hora. ¿Cuánto? Menos del 30%. Vuelvo a reiterar. En este caso, ¿qué es lo que se debiera utilizar? El tratamiento está asociado a una vía endovenosa, una vía endovenosa o intravenosa, y lo que se puede hacer es utilizar, por ejemplo, el nitroprusiato a las dosis que nos está comentando la diapositiva. Ya este es el tratamiento de elección en realidad. La nitroglicerina en las dosis que acá nos está comentando cuando tengamos pacientes que cursen con angina, con un infarto agudo de miocardio y postoperatorio de revascularización miocárdica. Entonces, en esas condiciones se debieran de utilizar. El tratamiento de elección tendría que ser el nitroprusiato, vuelvo a comentar. Hay mayores fármacos que se pueden utilizar, sin embargo, estas dos son las que tienen mayor preponderancia, mayor importancia para el tratamiento. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que sea de tu agrado. Muchas gracias por atender este video. Nos vemos en el próximo. Ten un grandioso día.